Solo el 1% entiende esto a tiempo. Imagina que hay un código sellado en tu interior, una fórmula olvidada que nadie te enseñó pero siempre ha estado latiendo bajo la superficie de tu existencia. Ahora, detén tu mente. La mayoría jamás llegará a descubrirlo porque su disfraz es la absoluta sencillez. Nos han entrenado para buscar respuestas en fórmulas complejas, soluciones remotas y promesas ajenas. Y sin embargo, en silencio y desapercibido, el mayor tesoro está encarnado en tu carne, aguardando la señal para irradiar un poder ancestral. ¿Y si te dijera que no hay nada que comprar ni secretos en tierras lejanas, sino un mecanismo esperando a ser despertado, capaz de revertir el cansancio invisible que se ha ido instalando célula a célula? Un mecanismo tan obvio que casi todos pasan de largo, distraídos por el ruido o hipnotizados por la urgencia de lo exterior. La paradoja es tan potente que tu propio cuerpo la lleva inscrita como un acertijo. La llave de la renovación no exige nuevos rituales, dinero, ni sacrificios extremos. Solo atención consciente y el coraje de escuchar lo que llevas tanto tiempo dejando en silencio. En un mundo que glorifica lo complicado, el verdadero milagro permanece oculto por pura omisión. Mira a tu alrededor. La mayoría se resigna al desgaste, aceptando como ley natural el deterioro invisible del tiempo, creyendo que la juventud es un bien perdido, una lámpara extinguida sin retorno. Pero, ¿qué pasaría si la linterna de tu vitalidad no estuviera apagada, sino simplemente en pausa, esperando una instrucción silenciosa? Este no es un dogma, no es fe ciega. Ciencia y tradición ancestral convergen aquí, en un punto donde la materia se reconoce portadora de un mensaje más profundo. Como el guardián de un templo olvidado, tu cuerpo sabe cómo restaurar su propio esplendor si le hablas en la lengua correcta. Pero esa lengua no se compone de palabras, sino de actos precisos y frecuencias escritas en el espacio y el ritmo de tus días. El mito de la fuente de la eterna juventud no era un engaño, sino una clave simbólica tergiversada por milenios de olvido. Los antiguos sabían, de forma intuitiva y sagrada, que la vida se renueva desde adentro, no por intervención externa, sino por la reactivación del código latente que cada uno custodia. Thoth, Hermes, los escribas y alquimistas de todos los tiempos afirmaron sin palabras lo mismo que los laboratorios hoy empiezan a rastrear. La regeneración es un derecho intrínseco a la vida, no un privilegio de pocos. Pero para merecerla, primero hay que recordar el camino de vuelta a uno mismo. La senda no es difícil ni está reservada a los iniciados. Basta con dejar de ignorar, basta con silenciar el ruido rutinario y escuchar el pulso originario. En los niveles profundos, tu ser no se conforma con sobrevivir, sino que anhela perpetuamente reinventarse. Pero la clave nunca estuvo en el esfuerzo desesperado, sino en la calidad y la conciencia de cada señal enviada. Movimientos sencillos, sincronizados con la cadencia de la respiración y el espíritu, pueden convocar fuerzas más antiguas que el tiempo mismo. El cuerpo es el evangelio vivo, sus músculos, ríos de energía esperando desbordar, sus células, como páginas de un manuscrito hermético donde el verbo primordial es siempre renueva. Pero mientras tú transitas la vida en piloto automático, ese evangelio permanece cerrado, cubierto por el polvo de los hábitos y la desconexión. Hoy, te invito a mirar con otros ojos, no desde la expectativa de la inmediatez ni desde el ansia superficial,
sino desde ese lugar de tu conciencia al que rara vez viajas, el lugar donde todo es posible porque existe antes de las palabras. Allí nace la verdadera anticipación. Un saber interior de que la transformación ya es tuya si decides reclamarla. ¿Por qué solo unos pocos la activan? Porque tienen el coraje de desafiar la pereza primitiva, de interrumpir el hechizo del conformismo y dar el primer paso, por insignificante que parezca. Han comprendido la verdad escurridiza. El gran adversario del renacimiento no es el tiempo, sino la inercia. Permíteme romper ahora con todas tus excusas. No eres una suma de condiciones inevitables ni estás encadenado a una biografía biológica escrita antes de ti. Tu historia puede ser reescrita y lo será. En el momento en que decidas reiniciar la conversación sagrada con tu propio cuerpo, a cada instante se te ofrece la oportunidad de reactivar la sinfonía que se oculta en tus músculos y órganos, de devolver la voz a la memoria sensorial que te conecta con la unidad primordial de la vida. Ignorar este llamado no es sino condenar a tu templo al silencio prematuro, perdiendo así la herencia secreta que los sabios custodiaron. El vértigo de las promesas inmediatas es el último sueño de los que buscan fuera lo que solo pueden hallar dentro. Pero tú, si has llegado hasta aquí, ya presientes el portal abriéndose, siente la curiosidad creciente, la urgencia positiva de descubrir qué puede suceder cuando el velo se levanta. Lo que te aguarda es ni más ni menos que la posibilidad de ser artífice de tu propia alquimia, restaurador de tu santuario interior, custodio de un fuego que nunca se ha apagado, solo ha esperado tu señal. Así comienza el despertar, con la simpleza de una decisión sostenida, con el estremecimiento sutil de quien reconoce el valor de los propios pasos. Si tienes el valor de quedarte, de sumergirte más allá del umbral de lo habitual, descubrirás en los próximos minutos no solo la naturaleza del comando oculto, sino el arte de ponerlo en marcha, una técnica tan antigua como el propio movimiento y tan moderna como la fibra de tu ser renovado. Si alguna vez has sentido que te falta algo esencial, que la vida pide ser vivida de otra manera, ahora reconoce la verdad. El cambio no se encuentra ni en el futuro ni en lo ajeno, sino en la activación consciente de tu poder secreto. En este instante, el viaje apenas comienza, y cada palabra que cruza el puente de tu atención es ya una llave que gira en la cerradura de tu destino biológico. Escucha la llamada. La melodía de la renovación está a punto de revelar su primer acorde. Si sientes una vibración leve en tu interior, esa mezcla de expectativa y reconocimiento, esa certeza extraña de haber esperado toda la vida para escuchar algo así, entonces ya no eres el mismo de hace un minuto, y esto, te lo aseguro, es solo el principio. Imagina, por un momento, que hay en tu interior un mensajero oculto, una chispa que, cuando se despierta, es capaz de recorrer tu cuerpo como un hilo de luz entre lo visible y lo invisible. Este mensajero no responde a rezos ni a promesas vacías, demanda una llave concreta, un tipo de movimiento consciente, el mismo que los antiguos sabios intuyeron, como si escucharan la música secreta que yace en la sangre. Los jeroglíficos inscritos en los templos de antaño hablaban de fuerzas invisibles, de potencias capaces de transformar al barro en oro espiritual. Los papiros, ahora desvanecidos, susurraban el arte de convertir la carne en luz. Hoy, en el escenario silencioso del cuerpo humano, la ciencia ha comenzado a descifrar
letra a letra. Ese cántico olvidado. Entre las fibras de tus músculos y el aliento de tus células existe una molécula ignorada por la mayoría. Una corriente secreta bautizada con el nombre de irisina, llamada así en honor a Iris, la diosa encargada de tender puentes entre los hombres y lo divino. ¿Qué es, pues, la irisina? ¿Y por qué los sabios del tiempo habrían rendido culto a una fuerza semejante? Piensa en ella como en una palabra de poder, un decreto ancestral que brota de la médula y se disuelve en la corriente sanguínea, llevando un mensaje directo a cada rincón de la materia viva. Renueva, reorganiza, recuérdate nuevo. No se trata de un mito ni de una utopía hermética, sino de un vértice donde la ciencia moderna y el susurro de lo arcaico convergen. La irisina solo se manifiesta cuando tu cuerpo ejecuta movimientos que no son ni brutales ni forzados, sino inteligentes y armónicos, casi rituales. No basta con mover los músculos al azar. No alcanza con sacrificios agotadores en templos modernos de hierro y sudor. El cuerpo reclama ese punto intermedio donde la intención es tan importante como el acto, donde la duración y la frecuencia secretan el verdadero elixir. Detente y medita. Si la fuente de la juventud realmente estuviese en el corazón de un bosque olvidado, no sería absurdo buscarla en laboratorios y dietas artificiales. Y, sin embargo, día tras día, ignoramos el sendero obvio, que no es más que regresar al diálogo sencillo con el propio templo corporal. La irisina se libera cuando el movimiento se convierte en ofrenda, cuando la respiración acompaña el ritmo de la existencia, cuando, durante esos minutos suspendidos entre la conciencia y el esfuerzo, permitimos que lo antiguo vuelva a hablar. Cada vez que esto sucede, se activa mucho más que una reacción química. Es un acto de recordatorio biológico, una remembranza de que envejecimiento no es condena sino olvido, y que en el simple acto de moverse se esconde una orden sagrada. No es casualidad que, en las escuelas mistéricas, el arte y la ciencia del movimiento fuesen considerados caminos de autodescubrimiento. Los adeptos, al pulir sus cuerpos, pulían también su espíritu. El ejercicio deja de ser entonces un deber y se revela como una invocación. Cuando la irisina surge, no lo hace para atender a los caprichos del ego o la estética, sino para asumir su verdadero rol, el de convertirse en puente. Un puente, sí, entre las fuerzas densas de la materia y los órdenes sutiles del pensamiento, entre la raíz que nos arraiga en la tierra y el loto que aspira al éter. Observa. En cuanto esta molécula despierta por virtud del movimiento consciente, inicia un viaje que trasciende la mera biología. Va a la búsqueda de toda célula dormida, toda memoria corporal atascada en patrones repetidos, y les recuerda el programa original. La renovación perpetua. Se teje entonces una alianza secreta entre las fibras musculares y el sistema nervioso. La sangre vibra a otras frecuencias. El aire se vuelve más profundo. Y algo, casi imperceptible, cambia en la percepción. El tiempo, por fragmentos, cede y se vuelve maleable. Y no es eso, al fin y al cabo, el milagro. Redefinir el tiempo interior al restaurar la conversación con uno mismo. La ciencia, atónita, ha observado que la irisina no solo es mensajera sino mediadora. Es el vínculo directo entre la voluntad manifestada, el acto de moverse,
de salir de la inmovilidad y el milagro de la reparación interna. Este proceso no es el resultado del azar, sino de una geometría secreta, de un diálogo entre movimiento y espíritu que, repetido con constancia, va desvelando sus misterios. La activación de la irisina no es, por tanto, privilegio de héroes o genios genéticos, sino de aquel que se acuerda de moverse cada día con intención, como quien cuida una llama sagrada. Muchos buscan respuestas complejas allí donde la naturaleza solo pide constancia. De nada sirve el sacrificio extremo ni el cálculo obsesivo. La clave está, como bien supieron los antiguos, en la regularidad, en la elegancia de la pregunta diaria. Me he movido hoy para honrar el templo que habito. Toda vez que respondemos con acción, la molécula divina comparece y, en su comparecencia, reanima las potencias dormidas. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido, tras un acto de movimiento sincero, ese pulso de ánimo renovado, esa claridad sutil, ese cansancio placentero que dista de la fatiga vacía? ¿No es, acaso, en esos instantes cuando la mente se despeja y el corazón late con la música de otra edad? La irisina es entonces mucho más que una sustancia. Es el eco tangible de una ley inmaterial. Una prueba de que el cuerpo, cuando se le escucha y se le honra, responde con gratitud y con milagros. Si llegaste hasta este punto del relato, permítete permanecer atento, pues el viaje que propone este mensajero es apenas el comienzo de un retorno, del olvido a la memoria, de la parálisis a la creación, de la vejez impuesta al renacimiento elegido. La puerta sigue abierta. ¿Estás dispuesto a cruzarla, a escuchar el llamado silencioso de tu propio movimiento? En el centro invisible de nuestro ser, donde el rumor de la existencia se mezcla con el pulso ancestral de la vida, se desarrolla un misterio antiguo y renovador, una obra alquímica que pocas veces reconocemos cuando nos miramos al espejo. Allí, en el sutil laboratorio oculto bajo la piel, el cuerpo perpetúa una danza de transmutación, una transformación silenciosa que recuerda las enseñanzas talladas en jeroglíficos olvidados y, a la vez, los descubrimientos más recientes de la ciencia biológica. Si alguno ha contemplado alguna vez la imagen de la balanza de Maat, la diosa de la verdad, sabrá que el peso y la ligereza no son solo asuntos del alma. Lo mismo sucede en la materia. El cuerpo, como un templo construido entre dos mundos, almacena en la blancura inerte de su grasa toda la memoria de excesos. Sueños inconclusos y estacionamientos prolongados en la comodidad. A este tejido, los sabios modernos le llaman grasa blanca. Un repositorio pasivo de energía, materia que espera sin casi propósito. Tal como el plomo reposaba en los crisoles de los alquimistas antes de sentirse tocado por la chispa de la transmutación. Sin embargo, el cuerpo no está condenado al estatismo. Así como los jeroglíficos esconden su verdadero mensaje bajo la superficie de los signos, así también la grasa blanca no es un destino final, sino materia prima esperando la señal del cambio. Imagina que, en lo profundo, una palabra secreta es susurrada. Ese susurro, en el lenguaje bioquímico, toma la forma de la molécula llamada irisin, nacida del movimiento, hija legítima del esfuerzo consciente y armónico de los músculos. Irisin irrumpe como el mensajero de los dioses egipcios,
portando un decreto de renovación. Su llegada es la de una orden hermética. Transmútate. La alquimia de los cuerpos se realiza en millones de pequeños altares, las células, y la operación comienza por convertir la materia más densa, la grasa blanca, en un fuego viviente, la grasa parda. Quien ha estudiado los misterios del antiguo Egipto sabe que todo proceso de resurrección exige primero la descomposición y el refinamiento del cuerpo. Irisin ejecuta, a nivel celular, lo que Osiris enseñó bajo el velo de la metáfora fúnebre, transforma la grasa pasiva y estancada en un tejido dinámico. La grasa marrón, cuya esencia es completamente distinta. Donde antes había almacenamiento y quietud, ahora hay combustión y vida, como la llama que consume el incienso en rituales sagrados. La grasa parda, especialmente activa en los niños y en quienes mantienen en encendida la chispa sagrada del movimiento. No se conforma con ser un simple almacén energético. Arde, consume. Calienta el cuerpo desde dentro como un horno alquímico que purifica y eleva. Genera calor, y en esa generación se libra una batalla silenciosa contra el hielo de la inercia, el frío del envejecimiento, la sombra de la entropía. Pensemos en la paradoja de la esfinge, lo que parece peso muerto, lo que la cultura nos enseña a repudiar como lastre, puede convertirse en fuente de luz y vitalidad. Irisin es el sacerdote iniciador del proceso, y el movimiento, ese acto que requiere tan solo la decisión de abandonar la inmovilidad, es el ritual que convoca al mensajero. No se necesita un milagro exterior, sino la activación consciente de un sencillo mandamiento: moverse, no por castigo ni desde la culpa, sino como quien reza en secreto, sabiendo que un acto cotidiano puede abrir la puerta a un misterio mayor. Así, la grasa blanca no es condena, sino materia esperando palabra. Irisin marca el inicio de una travesía interna que no solo altera la figura, sino también el modo en que el cuerpo interactúa con el mundo, optimiza el metabolismo, reduce la inflamación, y sacude de nuestra carne el polvo de los días inactivos como el farero que limpia su lámpara antes de la noche. La energía liberada por esta transmutación no es solo calor, es la fuerza vital, el prana, el Ka de los egipcios, puesta al servicio de toda la red de la vida. Recuerda la imagen de Ptah, el dios artesano, modelando el mundo con la palabra y la intención. Así también Irisin, desencadenada por el arte del movimiento consciente, ordena a cada célula abandonar el letargo y entrar en comunión con el calor original. La fuente del dinamismo. No somos esclavos de la ley de inercia, ni de la pesada herencia de los ancestros acumulada bajo la piel. En nosotros vibra el poder de reencender el fuego interno, de vivir la vida no como un peso a soportar, sino como una ascensión deliberada, capaz de hacer vibrar la materia hasta convertirla en energía pura. El proceso, aunque invisible a simple vista, es tan radical como cualquier rito de paso. El cuerpo aprende a convertirse, a dejarse habitar por la ligereza, a aprovechar cada movimiento como un acto de purificación. El metabolismo se afina, como un arpa cuyas cuerdas son tensadas por unas manos invisibles. Aprende a extraer energía del propio interior en vez de acumular lo innecesario. La grasa marrón, tesoro redescubierto por la ciencia que los antiguos solo intuían como la sede del fuego vital, multiplica la capacidad de consumo energético, y su mera presencia se asocia con mayor resistencia. Menos inflamación, mejor regulación térmica,
y hasta una menor predisposición a enfermedades degenerativas. Este retorno al arte de la transmutación es también la recuperación de una antigua forma de libertad. Sí, como enseñó Hermes Trismegisto, todo es mente. Podríamos decir por analogía que todo es transformación. El secreto está en aceptar que el cuerpo no es un árbol petrificado, sino un jardín en perpetuo cambio, en el que el jardinero, nuestra conciencia, puede decidir sembrar energía donde antes había estancamiento. Por eso, la magia de la irisín, su poder para convertir materia densa en fuego, no solo rediseña el paisaje físico, sino que inaugura una nueva relación con lo corporal, una en la que cada paso, cada respiración, cada suave aceleración del pulso, es a la vez acto de nutrición y ofrenda, una señal de que el templo está habitado de nuevo, listo para la danza de la vida. Esta visión nos invita a una práctica cotidiana que rebasa la estética y penetra en los dominios más hondos del autoconocimiento. No es mera gimnasia ni disciplina mecánica, sino la recuperación de un arte perdido. Movernos no solo para sobrevivir, sino para despertar la inteligencia de la carne, para activar el alquimista interior que convierte la carga en fuerza, la materia en luz. Así se recupera el sentido sagrado del movimiento, heredado de las procesiones en las salas de los templos antiguos, de los caminos recorridos a lo largo del Nilo por los iniciados en los misterios de Isis y Osiris, de la intuición profunda de que en lo vivo la quietud absoluta es equivalente a la muerte. Por último, recordar que cada vez que permitimos que Irisin trace su sendero en nuestra sangre, no solo estamos afinando la maquinaria corporal, sino escribiendo de nuevo nuestra historia en el pergamino del tiempo, el cuerpo. Entonces, deja de ser registro mudo del pasado y se convierte en actor principal de su propio presente, y en esa danza silenciosa de conversiones y renovaciones. Recuperamos el poder olvidado, la posibilidad de renacer, aquí y ahora, llevados por la corriente secreta de movimiento y energía que enlaza las edades y nos devuelve al principio. La vida es cambio, y el cambio bien dirigido es la puerta dorada de la juventud eterna. El corazón del misterio se abre cuando la corriente silenciosa de Irisin atraviesa la frontera sagrada que separa la carne del pensamiento. Como un río secreto que brota en la vastedad de tus venas y asciende al santuario del cráneo. Esta mensajera antigua lleva consigo el eco dorado de los dioses, susurrando a cada célula nerviosa el mandato ineludible de renacer. Lo que la tradición llamaba el aliento de Thoth, ese soplo creador que transformaba el barro en palabra, la noche en lucidez. Hoy es reconocido por los sabios modernos bajo la forma cristalina del DNF, el factor que fecunda los jardines de tu mente. Es aquí, en el silencio entre pensamientos, donde Irisin opera su más delicada alquimia. No se contenta con restaurar la energía de los músculos ni con avivar el fuego de lo corporal. Va más allá. Irrumpe en los recintos más profundos, donde la memoria titila y el futuro germina. Allí desata la primavera de los axones, sembrando potencialidades nuevas allí donde los años solo prometían ocaso. Se siente casi una bendición inmerecida. El cerebro, ese templo que durante tanto tiempo se creyó un relicario inmutable, aislado del cambio, vuelve a respirar con la fuerza de la renovación. La danza molecular se convierte en sinfonía neuronal. Irisin convoca el arte olvidado de la neurogénesis, el renacimiento de las células que te sueñan. Cada partícula liberada es como un escriba atento,
cincelando nuevas rutas en el mármol interior de tus recuerdos, como el ibis sagrado devolviendo la luz al Nilo tras la inundación. Tu mente recobra la claridad primigenia, y la niebla del olvido retrocede ante el resplandor de la vida. Pero la obra de Irisin no es solo creación, sino también custodia. Es un escudo invisible que se interpone entre lo efímero y lo eterno. El tejido neuronal, tan sensible al paso del tiempo como las inscripciones de una antigua estela, encuentra en este mensajero un protector infatigable. Las tormentas de inflamación, los vientos corrosivos del estrés oxidativo, los fantasmas oscuros del deterioro. Todo es contenido y aquietado bajo la influencia armonizadora de este elixir interior. Se revela así una fisiología sagrada, la bioquímica de la vigilancia, el arte de preservar la lucidez ante el acecho de la entropía. Allí donde la ciencia ve un refugio contra el olvido, la promesa de frenar el avance implacable de las enfermedades neurodegenerativas. El hermetista contempla el principio de inmunidad del alma, la defensa del espíritu pensante frente al caos de la desmemoria. En cada impulso eléctrico que salta de una neurona a otra, hay una celebración de la integridad, una resistencia callada al desgaste y la pérdida. Las sinapsis fortalecidas son puentes dorados sobre el abismo del tiempo. La palabra se vuelve acción y la acción, contemplación. La mente no es ya ese huerto fatigado donde se marchitan los días, sino un campo fértil abierto al asombro. Bajo la égida de Irisin y BDNF, la arquitectura cerebral se rearma. Cada sinapsis restaurada es una promesa de caminos aún por explorar, de nuevas visiones por descubrir. Recuerdos antes sumidos en penumbra emergen, la comprensión se torna más nítida, la atención adquiere la cualidad penetrante de la mirada divina. La vida mental deja de ser una secuencia predecible de imitación y se reconquista como juego. Curiosidad y reinvención perpetua. El flujo de Irisin se intensifica y, con él, la certeza de que el conocimiento no muere con los años, sino que renace y se renueva como el fénix hermético. La autodefensa del cerebro es también su modo de mantenerse virginal. Inexplorado, siempre en vísperas de un nuevo amanecer, las emociones, antes presas del trasiego y la fatiga, hallan un bálsamo en la secreción constante de esta sustancia. La serenidad, esa joya esquiva, vuelve a morar en el centro de tu mente. La ansiedad retrocede, el miedo a la pérdida se atenúa y, en su lugar, crece la confianza en el propio ciclo interior. La certeza de que allí donde creíamos que solo quedaban cenizas, aún late una brasa inextinguible. Estos procesos no pertenecen únicamente a la alta ciencia o al hermetismo antiguo. Se manifiestan en lo sencillo, en la claridad con la que comprendes a tus seres queridos al final del día, en la chispa de ingenio que atraviesa tus conversaciones, en el recuerdo súbito de un aroma perdido en la infancia, el cerebro, sostenido por la danza secreta de Irisin y BDNF. Aprende a tejer sus propias alas. Y tú comienzas a sentir que la vejez ya no es un lento declive hacia la nada, sino una madurez activa, un florecimiento prolongado que desafía las fronteras de lo previsto. La intensidad entra aquí en el relato, porque lo experimentas. La memoria renovada no es un espejismo, es un latido, un fuego bajo tu pecho que se traduce en ganas de crear, de aprender, de vivir aún más profundamente. Cada día se convierte en laboratorio y altar, cada pensamiento, en una plegaria perfectamente cifrada en la bioquímica cerebral.
Hay una armonía palpable, una melodía interior que acompaña cada uno de tus actos, haciéndolos más vivos, más puros, más reales. En este punto del camino, la comprensión intelectual da paso a una experiencia visceral. El cuerpo y la mente, que por tanto tiempo desfilaron como extraños, finalmente se reconocen en el reflejo mutuo de la regeneración. Las palabras de Todd vuelven a resonar. Conocerás el milagro cuando la mente y la carne sean dos nombres para la misma luz. Entonces, aquello que la modernidad teme, la sombra alargada de las enfermedades del olvido, pierde su poder, y el relato de tu vida se escribe desde la claridad, nunca desde la confusión. Así, la alquimia cerebral desatada por la travesía de Irisin es mucho más que un fenómeno biológico. Es la revelación de tu capacidad, siempre latente, de modelar y proteger el templo desde el interior. La vejez es solo un disfraz, y tras el velo, la promesa de una mente eternamente flexible, siempre lista para recordar y reinventar el misterio sagrado de existir. Aquí el viaje se eleva, y tú con él. La intensidad de la transformación te atraviesa, no como un rayo fugaz, sino como una llamarada tranquila y duradera. Los días se tornan campo para la siembra, el pensamiento cobra altura, y el cuerpo entero agradece, en silencio, el don de volver a empezar desde el principio, una y otra vez. En el silencio latente de cada célula, escondido entre los pliegues invisibles de la carne y el espíritu, opera un proceso tan antiguo como la propia creación. La purificación interna, la alquimia sagrada que los sabios llamaron transmutatio, y los templos de Hermópolis reverenciaron como el arte del renacimiento incesante. La escuela hermética sostenía que el cuerpo humano es a la vez crisol y laboratorio, y que el verdadero adepto es aquel que sabe activar, en las estancias ocultas de sí mismo, el fuego secreto que consume las impurezas y desvela la luz prístina. Así como Todd enseñó a los iniciados a leer los símbolos grabados en la piedra y en el aire, también dejó inscrito, en la trama de nuestros tejidos, el arte de la purificación interna, un arte que la ciencia moderna apenas comienza a nombrar. La autofagia, la idea de que la materia debe renovarse, de que la vida exige una constante limpieza de lo que es caduco para dar lugar a la frescura del nuevo ser. Recorre todos los tratados gnósticos y alquímicos. El propio Corpus Hermeticum describe esta función como el rebaño de la luz, devorando las sombras acumuladas. En la praxis fisiológica, este misterio adopta la forma de un mecanismo en donde la célula devora sus residuos, desmantela sus segmentos marchitos y recicla las piezas para forjarse de nuevo. El ayuno era, en las antiguas ceremonias, el símbolo externo de un ayuno celular interno. Abstenerse, contenerse, para dar margen a que el cuerpo saque su escoba oculta y barra los rincones apartados. Pero la sabiduría hermética, siempre sutil y flexible, descubre que no siempre se requiere privación radical para convocar este proceso. A veces, un movimiento consciente, un ejercicio deliberado, es suficiente para encender la misma chispa transmutadora. Cuando Hermes Trismegisto hablaba de la purificación del alma antes de su ascenso, lo ilustraba con la metáfora del oro, apartado de la escoria en el crisol del alquimista. De igual manera, la energía que fluye en la danza de músculos y aliento alcanza los núcleos celulares como una orden silenciosa. Es hora de limpiar, de reparar, de reciclar. El flujo de Irisin,
Ese mensajero divino surgido de la sinergia cuerpo-espíritu toma el testigo de los dioses y transporta la consigna hacia el interior. Allí, los orgánulos dañados, las proteínas deformes, la memoria residual de antiguas heridas biológicas, son ofrecidas al fuego renovador en un ritual de sacrificio celular. El cuerpo revive así el mito ancestral de Osiris. La dispersión, la muerte fragmentaria, seguida de la recogida amorosa y la reconstrucción en un ser más poderoso y luminoso. La autofagia es el código secreto de ese mito vuelto carne y movimiento. Es la memoria viviente de la reconstrucción perpetua. Los antiguos señalaban que ningún templo puede albergar la llama si sus altares están cargados de ceniza. Del mismo modo, un cuerpo que no limpia sus espacios internos acaba opacando el brillo de su vida y la agudeza de su mente. Es por ello que cada acto de movimiento consciente, cada caminata que eleva el pulso y el aliento, cada danza que diluye la pesadez, es en verdad un gesto esotérico, una actualización en miniatura del proceso alquímico universal. El ejercicio moderado y regular, lejos de ser una simple actividad física, se convierte así en un acto ritual en el cual el individuo participa en los misterios mayores, la reintegración, la renovación, la celebración del devenir constante. Sobre este fundamento, la ciencia moderna poco a poco decodifica lo que los manuscritos del Nag Hammadi insinuaban en parábolas, y lo que los papiros egipcios representaban en columnas de símbolos entrecruzados. El movimiento abre la puerta a la purificación. La purificación abre la puerta al renacimiento. Pero los misterios no se detienen en la frontera de la carne. El verdadero iniciado comprende que tras la purificación física siempre se oculta una otra más profunda, la del propio código genético, el sancta sanctorum de la tradición hermética moderna. Desde una perspectiva gnóstica, los genes no son cadenas implacables, sentencias grabadas en la roca de los orígenes, sino partituras en espera de intérprete. El arte de la transmutación es también el arte de aprender a tocar la melodía correcta, a elegir, por encima de las tendencias ancestrales, la posibilidad de lo nuevo. Aquí los ecos de la tabla esmeralda resuenan con renovada fuerza. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Así, la coherencia de nuestro movimiento consciente, la entrega al ritual de limpieza y renovación celular, repercute arriba, en la sutil danza de la epigenética. Cuando el cuerpo se purifica y se activa, se tornan visibles los escribas invisibles, factores que recorren el vasto archivo de nuestro ADN y seleccionan qué fragmentos serán pronunciados y cuáles permanecerán en silencio. Es como si Thoth, sentado a las puertas de la vida, dispusiera qué páginas del gran libro de la existencia serán abiertas cada día. El ejercicio deliberado, la constancia rítmica de la respiración y la sangre en movimiento, es la palabra mágica que instruye al escriba, diciéndole: lee los códigos de la juventud, invoca los salmos de la reparación, deja que el tiempo fluya hacia el origen. No se modifica el alfabeto de nuestra carne, pero sí su entonación. No cambia la piedra, pero sí el relieve que brilla al sol. Los textos místicos comprendían esta realidad sin los nombres modernos, donde el sabio actual dice metilación. El iniciado antiguo hablaba de sellos, de sigilos, de artificios sagrados que cerraban o abrían pasadizos entre las distintas cámaras de la existencia. A través de este proceso, la biología se convierte en liturgia interior, el cuerpo, en libro viviente, cada célula, en altar que se limpia y se consagra de nuevo.
La herencia recibida no es una losa inamovible, sino una partitura abierta a la improvisación del alma. En la tradición egipcia, las palabras pronunciadas en el rito de la balanza podían redimir al corazón y modificar el desenlace del viaje post-mortem. Ahora sabemos que los gestos de cada día, repetidos con disciplina y sentido sagrado, pueden modificar la lectura que la vida hace de nuestra propia materia. No hay condena en el linaje si se cultiva la conciencia. No hay dictado irreversible si la voluntad se ejercita como rito cotidiano. Así, la alquimia corporal es también alquimia del destino. Cada rutina, cada paso dado con intención, cada respiración que busca el ritmo oculto bajo la superficie, es una invocación a la deidad interna que sabe y puede renacer. La transformación ya no es un mito lejano, sino un proceso diario, sutil, accesible a todos los que eligen dejar atrás el lastre de la costumbre y abrazar el desafío de la renovación constante. El verdadero saber hermético nunca estuvo en los grandes portentos, sino en la repetición humilde y consciente de un gesto, en el poder invictus del ritual cotidiano, en el acto de limpiar, de moverse, de volver a tejer el propio ser, está el secreto de la longevidad y la juventud. No se trata de desafiar al destino, sino de escribirlo a mano, en la caligrafía invisible de cada célula en proceso de purificación. Y así, como enseñaron los antiguos, la materia oscura se transmuta en luz, lo heredado se transforma en posibilidad, y el silencio atávico revela la melodía eterna de la vida floreciendo en su rito sagrado. Tal vez has buscado la respuesta entre códices escondidos, en los ecos lejanos de oráculos desaparecidos o en las fórmulas complejas de un mundo siempre hambriento de novedades. Pero ahora, al llegar a este instante final, la verdad que resuena es la de un ritmo antiguo y sencillo, la fuerza callada de los ciclos diarios que, como las fases de la luna o la respiración colectiva de la tierra, marcan la cadencia de la vida, el movimiento. Cuando es humilde, constante y nacido de la conciencia, deja de ser un acto físico y se transmuta discretamente en un arte, en una alquimia cotidiana que escribe nuevas páginas en el secreto manuscrito de tu existencia. Permíteme que mi voz descienda suavemente hacia la raíz de esta revelación. No se trata de proezas ni de hazañas. Lo extraordinario vive oculto en lo ordinario, y el milagro yace en la decisión de ofrecer a tu cuerpo el don diario del movimiento sostenido, intencional, consciente, caminar bajo la luz cambiante de la mañana, bailar cuando la música de la tarde despierta tus músculos dormidos, respirar profundo mientras el pulso de tus pasos te ancla en el aquí y ahora. Cada uno de estos actos, cuando se repiten con paciencia y reverencia, abren portales sutiles entre lo conocido y lo posible. Así, lo que comenzó como un mandato biológico, un cuerpo que pide moverse para sobrevivir, se revela ahora como el gesto sagrado de quien se reconoce a sí mismo como el custodio de un templo vivo. Los dogmas de la prisa y la competitividad ceden, y lo que emerge es una relación nueva con el tiempo. El cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en lugar de encuentro. El ritmo pausado, sostenido, no busca la gloria del récord ni la penitencia de la fatiga sin sentido. Busca, en cambio, la profundidad de un diálogo interno que solo se inicia cuando el ego se apacigua y el corazón guía el movimiento.
Esta es la medicina silenciosa que opera sin testigos y que, aún así, deja una huella indeleble en el linaje de tus células. El secreto, tan frecuentemente despreciado precisamente por su cercanía, es que la consistencia, no la intensidad, es la llave que activa cuanto descansa latente en tu interior, como el agua que, al gotear sin descanso, esculpe la piedra. Así también cada día que honras tu cuerpo con movimiento deliberado vas modelando tu destino biológico y psicoespiritual. La fountain de la juventud se traduce así en un caudal que nunca deja de renovarse, mientras tú persistas en la ceremonia de tu caminar. Todo lo que fue dicho hasta aquí converge en este presente, diluyéndose la frontera entre la promesa y el acto. No fuiste llamado a vivir una vida extraordinaria por medio de esfuerzos titánicos, sino a redescubrir la grandeza de lo simple, elegirte cada día, posando tus pies sobre la tierra, sintiendo el eco de siglos y de futuros en tus pasos, resignificando el ejercicio, lo conviertes en ritual. Y aquello que parece austero en la superficie adquiere de pronto el esplendor de lo irreemplazable. Tu andar se hace ofrenda, tu respiración se convierte en mantram, y el sudor antes signo de carga hoy se transforma en el incienso con el que purificas el altar de tu carne y tu espíritu. El ritual de la constancia, aunque no promete la imposibilidad de los ciclos ni la abolición del paso del tiempo, sí ofrece la posibilidad certera de transitar cada estación con integridad, con ligereza auténtica. No hay acto pequeño cuando se eleva al rango de acto consciente. La vida misma es un conjunto de pasos sencillos repetidos con devoción. Permitir que la vida te atraviese a través del movimiento constante es, en sí, un gesto de sumisión a las leyes de la naturaleza y, al mismo tiempo, de afirmación gozosa de tu soberanía interior. El calendario externo puede progresar sin tu permiso, pero la edad interna es maleable y responde a este llamado inmemorial. Muévete y renueva. Así, te invito, no desde la urgencia ni desde la voz autoritaria del deber, sino desde el susurro apreciativo de quien ha cruzado también por los pasillos de la duda, a redescubrir el milagro de elegirte de nuevo cada día. Deja que la suavidad de tus rituales cotidianos te arroje a la experiencia simple y eterna de la renovación. No te preguntes si puedes competir ni si eres el más disciplinado. Pregúntate, más bien, ¿hasta dónde puedes llegar al hacer las paces con tu propio cuerpo, en la simpleza irreverente del movimiento constante? La alquimia, al fin, no era transformar el plomo en oro externo, sino transmutar lo denso en ligero dentro de ti. El tiempo ya no es enemigo, sino testigo. La suma de todos tus días impregnados de movimiento consciente será tu testamento invisible, tu aportación a la memoria del universo. Permanece en ese silencio que viene al final de toda música. Y pregúntate cuál es la melodía que desea nacer todavía en tus venas. Siente, aunque sea un instante, la gratitud de estar hecho de puertas que pueden abrirse cuantas veces lo decidas. Quizás el verdadero arte sea simplemente continuar. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrazar la promesa contenida en cada paso? Si en lo hondo de tu ser resuena esta invitación, deja tu huella en este video y acompáñanos en el próximo tramo del camino.